Mi familia pasó años poniendo a mi hermana en un pedestal. Hasta el Día de Acción de Gracias, cuando descubrí que ella había estado robando el dinero que enviaba para los tratamientos médicos de mamá. La confronté frente a todos durante la cena familiar, sosteniendo los extractos bancarios que probaban su traición. Mientras todos guardaban silencio, ella se puso pálida al ver las pruebas en mis manos. Necesitaba el dinero más que mamá, dijo con frialdad. Lo que no esperaba era que yo ya había preparado mi venganza. Nuestra mesa quedó en absoluto silencio. Mi padre dejó caer el tenedor que hizo un ruido metálico al golpear el plato. Mi madre, débil por su enfermedad, me miraba con ojos llorosos mientras sostenía los documentos que mostraban cómo Luciana, mi hermana menor y la favorita indiscutible de la familia, había desviado más de $30,000 que yo había enviado durante 2 años para sus tratamientos médicos. Luciana, lejos de mostrar arrepentimiento, levantó su copa de vino y sonrió levemente. ¿Qué vas a hacer ahora, Valentina? ¿Llorar como siempre lo haces cuando no te dan la atención que crees merecer? Me llamo Valentina Gutiérrez. Tengo 32 años y durante toda mi vida he estado a la sombra de mi hermana menor. Luciana siempre fue la hija perfecta, reina de belleza local, estudiante destacada y la niña de los ojos de mis padres. Mientras yo trabajaba doble turno como enfermera en un hospital de Houston para enviar dinero a mi familia en México, ella se quedaba en casa recibiendo elogios por cuidar a nuestros padres. Lo que nadie sabía era que el dinero que yo enviaba religiosamente cada mes para los tratamientos contra el cáncer de mi madre nunca llegó a su destino. Este secreto familiar estaba a punto de destruir los cimientos de nuestra relación. Desde pequeña, aprendí que mi lugar en la familia era secundario. Cuando cumplí 15 años, mis padres cancelaron mi fiesta porque Luciana, con 13, había ganado un concurso regional de piano. El día de mi graduación universitaria, nadie asistió porque coincidió con una presentación de danza de Luciana. Estas heridas se acumularon silenciosamente mientras yo construía mi vida lejos de casa, creyendo que al menos mi sacrificio financiero era valorado. La traición que descubrí cambiaría todo para siempre. 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias, llamé al hospital donde trataban a mi madre para hacer un pago adicional. La recepcionista me informó que no había ningún registro de los pagos mensuales que yo había estado haciendo. Confundida, pedí hablar con el departamento de finanzas. Fue entonces cuando la verdad comenzó a revelarse. Mi madre había estado recibiendo tratamiento mínimo cubierto por el seguro básico, no el tratamiento avanzado que yo creía estar financiando. Esa noche, no pude dormir. La traición era demasiado grande para comprenderla. Durante 2 años, había enviado cada peso extra que ganaba, sacrificando vacaciones, ropa nueva e incluso comidas decentes, creyendo que estaba salvando la vida de mi madre. Pero el dinero nunca llegó a ella. Solo había una persona con acceso a esas cuentas además de mis padres. Luciana, quien había insistido en ayudarme con la gestión financiera de los tratamientos. Al día siguiente, contacté al banco. Con mi nombre en la cuenta de origen, pude obtener todos los registros de transferencias. Lo que vi me dejó sin aliento. Cada transferencia que hacía era seguida, días después, por retiros en efectivo o transferencias a una cuenta personal que reconocí como la de Luciana. Mi propia hermana había estado robando el dinero destinado a salvar la vida de nuestra madre. Mi primer instinto fue llamar gritando, exponer su traición inmediatamente, pero algo dentro de mí me detuvo. Esta vez, no reaccionaría impulsivamente. Esta vez, planificaría mi respuesta. Decidí esperar hasta estar frente a frente con mi familia, documentos en mano, donde nadie pudiera esconderse de la verdad. El Día de Acción de Gracias sería el escenario perfecto para mi venganza. Durante las 2 semanas siguientes, reuní todas las pruebas, extractos bancarios, fechas de transferencias, comunicaciones con el hospital. Compré mi boleto de avión e hice una visita al consultorio del Dr. Méndez, el oncólogo de mi madre, quien confirmó mis sospechas. Mi madre había estado recibiendo solo el tratamiento básico, no el avanzado que podría haber detenido la progresión de su enfermedad. Cada día que pasaba, la ira crecía dentro de mí, alimentada por el recuerdo de cada sacrificio que había hecho creyendo que estaba ayudando. La mañana del Día de Acción de Gracias, aterricé en Ciudad de México con una carpeta llena de documentos y un corazón lleno de determinación. Cuando llegué a la casa familiar, todos me recibieron con la indiferencia habitual. Mi madre me abrazó débilmente desde su silla de ruedas. Mi padre asintió brevemente antes de volver a ver el fútbol. Luciana, por supuesto, hizo una entrada dramática, mostrando un costoso vestido nuevo y un reloj que inmediatamente reconocí como de alta gama. $30,000 pueden comprar muchos lujos. Durante la cena, esperé mi momento.
Dejé que Luciana hablara sobre su sacrificio al cuidar de mamá, que se quejara de lo difícil que era manejar los tratamientos, que mintiera sobre cómo estaba estirando el dinero que yo enviaba para cubrir lo máximo posible. Cuando finalmente levantó su copa para un brindis, agradeciendo irónicamente mi contribución a distancia, supe que era el momento perfecto para mostrar la verdad sobre este secreto familiar que había permanecido oculto demasiado tiempo. Saqué la carpeta que había mantenido escondida en mi bolso y la coloqué sobre la mesa. Antes de continuar con esta farsa, dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma: creo que todos deberían saber exactamente a dónde ha ido el dinero que he estado enviando para mamá. La traición estaba a punto de quedar expuesta ante toda la familia. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantenía firme mientras comenzaba a desvelar el mayor secreto que había estado carcomiendo a nuestra familia sin que lo supiéramos. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi padre, dejando a un lado su plato. Sus ojos reflejaban confusión genuina, lo que me hizo sospechar que quizás él tampoco sabía lo que estaba ocurriendo. Abrí la carpeta metódicamente y saqué el primer documento, un resumen de todas mis transferencias bancarias durante 2 años, destacando en amarillo cada envío que había hecho para el tratamiento de mamá. Durante 2 años, he enviado $5,000 mensuales para el tratamiento avanzado de mamá. En total, $30,000 que salieron de mi cuenta. Mi voz sonaba clínica, como cuando daba el reporte de un paciente en el hospital. Ahora, miren esto. Coloqué el segundo documento, una carta oficial del hospital donde trataban a mamá, confirmando que ella solo había recibido el tratamiento básico cubierto por el seguro, valorado en menos de $1,000 mensuales. ¿Dónde está el resto del dinero?, preguntó mi padre, su voz temblando ligeramente mientras dirigía su mirada hacia Luciana. Luciana mantuvo su compostura, aunque noté que su mano temblaba ligeramente al sostener su copa. Obviamente ha habido algún error administrativo. Los hospitales son un desastre con el papeleo. Saqué el tercer documento, extractos bancarios mostrando las transferencias desde la cuenta conjunta de mis padres, donde yo depositaba el dinero, hacia la cuenta personal de Luciana. No hay ningún error administrativo, respondí. Cada mes, días después de mi transferencia, tú movías el dinero a tu cuenta personal. Mientras mamá sufría con un tratamiento básico que apenas controlaba su dolor, tú comprabas ropa de diseñador y hacías viajes a Cancún. El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Mi madre miró los papeles, luego a Luciana, y finalmente a mí. Vi en sus ojos el momento exacto en que la comprensión la golpeó. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Valentina, estás exagerando como siempre, intentó Luciana, pero su voz carecía de su habitual seguridad. Hubo gastos asociados con el cuidado de mamá que tú no entiendes porque has estado lejos. ¿Qué gastos justifican $30,000? Preguntó mi padre, su voz ahora firme. ¿El reloj que llevas? ¿El auto nuevo que está estacionado afuera? ¿Las vacaciones que publicaste en Instagram? Luciana intentó mantener su fachada, pero estaba desmoronándose visiblemente. Papá, no entiendes. He sacrificado toda mi vida para estar aquí. Valentina se fue, construyó su carrera, mientras yo me quedé cuidando de ustedes. Merecía una compensación. ¿Compensación? Mi voz se quebró por primera vez. ¿Llamas compensación a robar el dinero del tratamiento de mamá? ¿Sabes lo que dijo el doctor Méndez? Con el tratamiento avanzado, su cáncer podría estar en remisión ahora. En cambio, ha avanzado porque solo ha recibido lo básico. Mi madre, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era débil, pero clara. ¿Es verdad, Luciana? ¿Tomaste el dinero que Valentina enviaba para mi tratamiento? Luciana miró alrededor de la mesa, buscando algún aliado, alguna salida. No encontró ninguna. Finalmente, su máscara se rompió completamente. Sí, lo tomé. ¿Y qué? ¿Quién ha estado aquí todos los días? ¿Quién ha soportado verte enferma, llevarte a las citas, aguantar los dramas de papá? ¿Valentina? No. Ella se escapó a Estados Unidos para vivir su vida perfecta mientras yo quedaba atrapada aquí. Merecía ese dinero más que tú. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. La traición familiar quedaba expuesta en toda su crudeza. Vi a mi padre envejecer 10 años en un instante. Vi a mi madre cerrar los ojos, como si el dolor de la traición superara incluso el dolor físico de su enfermedad. Valentina. Mi madre habló finalmente. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? 2 semanas, respondí. Llamé al hospital para hacer un pago adicional y descubrí que no había registro de mis pagos anteriores. Investigué y encontré todo esto. ¿Por qué esperaste hasta hoy?, preguntó mi padre. Porque quería que todos escucharan la verdad juntos.
Quería ver si Luciana tendría el valor de admitirlo o si continuaría con la mentira. Mi padre se levantó lentamente. Su figura normalmente imponente ahora parecía disminuida. Luciana, quiero que devuelvas hasta el último centavo. Y mientras tanto, quiero que salgas de esta casa. ¿Qué? No puedes estar hablando en serio. ¿Dónde se supone que voy a ir? La indignación en la voz de Luciana era palpable. Deberías haberlo pensado antes de robar el dinero destinado a salvar la vida de tu madre, respondió mi padre con una frialdad que nunca le había escuchado usar con su hija favorita. No pueden hacerme esto. Soy su hija, gritó Luciana, buscando desesperadamente la mirada de apoyo de mi madre. Mi madre, con una dignidad que me sorprendió dada su condición física, simplemente dijo: también Valentina es nuestra hija, y la hemos tratado injustamente durante años. Mientras ella se sacrificaba por mí, tú me estabas robando la oportunidad de mejorar. Luciana me miró con un odio tan intenso que casi pude sentirlo físicamente. Esto es culpa tuya. Siempre has estado celosa de mí. Siempre has querido destruirme. No, Luciana, respondí tranquilamente. Esto es el resultado de tus propias acciones. Y hay algo más que todos deberían saber. Saqué el último documento de mi carpeta, una segunda opinión médica que había conseguido secretamente hace una semana. El cáncer de mamá ha progresado a etapa 4. Si hubiera recibido el tratamiento avanzado que yo estaba pagando, las probabilidades de supervivencia serían del 80%. Ahora, con el tratamiento básico que ha recibido, sus probabilidades han caído al 20%. Mi madre dejó escapar un pequeño sollozo. Mi padre se dejó caer en su silla, con el rostro entre las manos. Luciana palideció visiblemente. Esencialmente, continué, mirando directamente a Luciana, tu robo puede haberle costado a mamá su vida. El peso de esta realidad cayó sobre la habitación como una losa. La traición no era solo financiera, era potencialmente letal. Mi hermana no solo había robado dinero, había robado tiempo de vida. Luciana se levantó abruptamente, derribando su silla. No pueden creer realmente que yo quería que mamá muriera. Solo tomé el dinero que merecía. No es justo que ella reciba toda la atención y todo el dinero solo porque está enferma. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, reveladoras en su crueldad. Mi madre cerró los ojos, como si hubiera recibido un golpe físico. Sal de mi casa. La voz de mi padre era apenas un susurro, pero cada palabra parecía tallada en piedra. Ahora mismo, ¿a dónde se supone que voy a ir en Día de Acción de Gracias?, preguntó Luciana, su voz ahora teñida de pánico. Quizás puedas usar algo de los $30,000 que robaste para pagar un hotel, sugerí. Luciana me miró una última vez, sus ojos prometiendo venganza, antes de salir corriendo hacia su habitación. Escuchamos cajones abrirse y cerrarse violentamente mientras recogía sus pertenencias. Mi madre extendió una mano temblorosa hacia mí. Cuando la tomé, sentí lo frágil que se había vuelto. Lo siento tanto, mi niña, dijo. Te fallamos de tantas maneras. Ambos lo hicimos, añadió mi padre, su voz quebrándose. Siempre favorecimos a Luciana. Siempre asumimos que eras la fuerte, la que no necesitaba atención. Estábamos tan equivocados. El sonido de la puerta principal cerrándose de golpe nos indicó que Luciana se había ido. Su partida dejó un silencio extraño, como si un ruido constante que siempre había estado allí hubiera cesado repentinamente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó mi padre. Ahora, dije, sacando mi teléfono. Llamamos al doctor Méndez. Arreglé con él que mamá pueda comenzar el tratamiento avanzado de inmediato. Ya he hecho el primer pago. Pero es muy costoso, protestó mi madre débilmente. Tengo ahorros, respondí. Y esta vez me aseguraré personalmente de que el dinero llegue a donde debe ir. Mientras marcaba el número del doctor, vi una notificación de mensaje en mi teléfono. Era de mi vecina Teresa en Houston, confirmando que había cambiado las cerraduras de mi apartamento como le había pedido. Lo que mi familia no sabía era que Luciana no solo había estado robando el dinero del tratamiento. Hace una semana, descubrí que había estado usando mi identidad para solicitar préstamos y tarjetas de crédito en mi nombre. La venganza que había comenzado hoy estaba lejos de terminar. Esa noche, después de hablar con el médico y hacer arreglos para que mi madre comenzara su nuevo tratamiento al día siguiente, me senté con mis padres en la sala de estar. Las recriminaciones y disculpas fluyeron libremente. Décadas de favoritismo y negligencia finalmente reconocidas. Nunca pensamos que Luciana sería capaz de algo así, dijo mi padre, su voz aún incrédula, porque nunca quisieron ver quién era realmente. Respondí. Siempre fue manipuladora y egoísta, pero ustedes la veían como perfecta. Tienes razón, admitió mi madre. Te fallamos a ti y nos fallamos a nosotros mismos al no ver la verdad. Mientras nos sentábamos allí,
Con las decoraciones de Acción de Gracias contrastando cruelmente con la gravedad de nuestra situación, mi teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de un número desconocido. Me las pagarás por esto. Nadie me humilla y sale impune. Cuídate la espalda, hermanita. Mostré el mensaje a mis padres. Mi padre quiso llamar a la policía inmediatamente, pero lo detuve. No te preocupes, dije con una calma que sorprendió a todos, incluida a mí misma. Estoy preparada para lo que venga. Y lo estaba. El secreto familiar había sido expuesto, pero quedaban más verdades por revelar. La venganza de Luciana podría estar comenzando, pero mi respuesta ya estaba en marcha. A la mañana siguiente, acompañé a mi madre al hospital para iniciar su nuevo tratamiento. El doctor Méndez nos recibió con una mezcla de profesionalismo y compasión que me recordó por qué había elegido la enfermería como profesión. Señora Gutiérrez, dijo mientras revisaba los nuevos formularios, con el tratamiento avanzado, todavía tenemos una buena oportunidad de combatir esto. No será fácil, pero es mucho mejor que lo que teníamos antes. Mi madre asintió débilmente, pero vi un destello de esperanza en sus ojos que había estado ausente durante mucho tiempo. Mientras ella recibía su primera infusión, mi padre y yo nos sentamos en la sala de espera. La incomodidad entre nosotros casi tangible. Valentina, comenzó después de un largo silencio. Hay algo que necesito preguntarte. ¿Qué ocurre? Respondí, aunque ya sospechaba lo que venía. ¿Cómo supiste que debías investigar los pagos? Después de tanto tiempo enviando dinero sin cuestionar nada, ¿por qué ahora? Suspiré profundamente. Era hora de revelar otra parte del secreto que había estado guardando. Hace un mes, recibí una llamada de cobranza por un préstamo que nunca solicité. Luego otra por una tarjeta de crédito que no abrí. Cuando revisé mi informe crediticio, encontré 6 cuentas diferentes abiertas en mi nombre durante el último año, todas con pagos atrasados. Los ojos de mi padre se abrieron con alarma. ¿Robo de identidad? Exacto. Y todas las solicitudes tenían copias de mi identificación, mi certificado de nacimiento y hasta mi firma. Documentos a los que solo una persona tendría acceso fácil. Luciana, susurró mi padre, la realización asentándose como un peso en sus hombros. Sí. Cuando comencé a investigar eso, me di cuenta de que debería verificar también lo del dinero para el tratamiento de mamá. Una traición me llevó a descubrir la otra. Mi padre se pasó una mano por el rostro envejecido. ¿Cuánto te debe por esas deudas fraudulentas? Casi $45,000, sumando todas las cuentas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, mi padre habló con voz quebrada. Hemos creado un monstruo, ¿verdad? No respondí. No era necesario. La evidencia hablaba por sí misma. Mientras esperábamos, mi teléfono vibró con un correo electrónico. Era de mi abogado en Houston, confirmando que había presentado la denuncia por robo de identidad y que la investigación estaba en marcha. También había congelado mi crédito para evitar nuevas cuentas fraudulentas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó mi padre al verme revisando el correo. Justicia, respondí simplemente. He presentado cargos por el robo de identidad y voy a asegurarme de que devuelva hasta el último centavo del dinero del tratamiento de mamá. Va a odiar eso, dijo mi padre. Siempre ha pensado que merece más que los demás, pues va a aprender una lección muy difícil, respondí, recordando todas las veces que había sido relegada por el favoritismo hacia Luciana. Ya no soy la hermana que se queda callada mientras la traicionan. Esa tarde, mientras estábamos aún en el hospital, recibí una llamada de Teresa, mi vecina. Valentina, alguien intentó entrar a tu apartamento. La policía está aquí ahora. Mi corazón dio un vuelco. ¿Pudieron entrar? No. Las cerraduras nuevas funcionaron, pero las cámaras de seguridad que instalaste captaron todo. Era una mujer joven, se parecía mucho a la foto de tu hermana que tienes en la sala. La venganza de Luciana había comenzado más rápido de lo que esperaba. Debió haber tomado el primer vuelo a Houston. ¿La policía la detuvo?, pregunté. No, se fue antes de que llegaran, pero tienen las imágenes de las cámaras y están tomando esto muy en serio, especialmente después de que les mencioné la denuncia por robo de identidad. Después de terminar la llamada, le expliqué la situación a mi padre, quien sacudió la cabeza con incredulidad. Nunca pensé que Luciana llegaría tan lejos. Intento recordar cuándo cambió tanto, y no puedo identificar el momento exacto. No cambió, respondí. Siempre fue así. Solo que ustedes no querían verlo, y yo lo acepté porque pensaba que así debían ser las familias. Un hijo favorito y otro invisible. Mi padre me miró con ojos llenos de arrepentimiento. ¿Podrás perdonarnos algún día? Estoy trabajando en ello, respondí honestamente.
Pero ahora mismo tenemos que concentrarnos en mamá y en detener a Luciana antes de que haga más daño. Esa noche, después de regresar del hospital, recibí un mensaje de un número desconocido. He estado hablando con tus vecinos. Les conté algunas cosas interesantes sobre ti. Disfruta el caos cuando regreses. Inmediatamente llamé a Teresa. ¿Alguien ha estado hablando con los vecinos sobre mí? Sí, esa misma mujer. Ha estado diciendo a todos que eres una ladrona, que robaste dinero de tu familia en México y huiste a Estados Unidos. También dice que tienes problemas de drogas y que por eso te mudaste aquí, para escapar de la policía mexicana. La traición familiar adquiría nuevas dimensiones. Luciana no solo había robado mi dinero e identidad, ahora intentaba destruir mi reputación. ¿Alguien le cree? Pregunté. No realmente. Te conocemos desde hace años, Valentina. Sabemos que trabajas turnos dobles como enfermera y que envías dinero a tu familia. Nadie cree que seas una criminal drogadicta. El alivio fue momentáneo. Luciana estaba mostrando su verdadera cara a todos, no solo a mí. Pero su venganza apenas comenzaba, y yo necesitaba estar preparada. Al día siguiente, mientras acompañaba a mi madre a su segundo tratamiento, recibí una llamada del banco. Alguien había intentado acceder a mi cuenta utilizando mi información personal. Detuvimos la transacción, explicó el gerente, porque parecía sospechosa. Intentaron transferir casi todos sus ahorros a una cuenta en México. Mi sangre se heló. Luciana estaba intentando robar mis ahorros ahora. Rápidamente cambié todas mis contraseñas y configuré autenticación de 2 factores en todas mis cuentas. Cuando le conté a mi padre sobre este nuevo intento, su rostro reflejó una mezcla de vergüenza y determinación. Esto tiene que terminar, dijo. Voy a contratar a un investigador privado para encontrar a Luciana. No es necesario, respondí, mostrándole mi teléfono. Tengo una aplicación de rastreo en su teléfono. Mi padre me miró sorprendido. ¿Cómo? Cuando descubrí el robo de identidad, sospeché inmediatamente de ella. Durante mi última visita hace 6 meses, instalé una aplicación en su teléfono mientras dormía. Fue un seguro en caso de que mis sospechas fueran correctas. Parece que te subestimamos en más de un sentido, comentó mi padre, una mezcla de asombro y respeto en su voz. La aplicación mostraba que Luciana estaba actualmente en un hotel cercano al aeropuerto de Houston. Había regresado a México esta mañana, probablemente después de su fallido intento de entrar a mi apartamento y manchar mi reputación. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó mi padre. Esperar, respondí. Ella cree que tiene el control, que me está aterrorizando, pero cada movimiento que hace está documentado y será usado en su contra. La policía ya tiene los videos de ella intentando forzar mi apartamento. Tengo pruebas del robo de identidad. Y ahora, este intento de fraude bancario. Siempre fuiste la inteligente, murmuró mi padre. Siempre la subestimamos. Sí, concordé. Todos lo hicieron. Esa tarde, mientras mi madre descansaba después de su tratamiento, mi padre y yo nos sentamos en la cocina a tomar café. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que realmente me veía. ¿Sabes?, dijo después de un largo silencio. Tu madre y yo siempre asumimos que estarías bien porque parecías tan independiente, tan capaz. Luciana siempre exigía atención. Siempre necesitaba ayuda. Confundimos tu fortaleza con falta de necesidad. Todos necesitamos sentirnos valorados, respondí. Especialmente por nuestra familia. Mi padre asintió lentamente. Lo entendemos ahora. Demasiado tarde, pero lo entendemos. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Teresa. La policía atrapó a tu hermana intentando entrar a tu apartamento de nuevo. Está bajo custodia. Mi padre vio mi expresión. ¿Qué sucede? La justicia, respondí, mostrándole el mensaje. Acaban de arrestar a Luciana por allanamiento. El primer paso de mi venganza se había completado, pero esto era solo el comienzo. La traición familiar que había sufrido merecía una respuesta a la altura, y yo estaba apenas comenzando a ejecutar mi plan. 2 días después, recibí la llamada que había estado esperando. Era el detective Ramírez de Houston. Señorita Gutiérrez, tenemos a su hermana detenida por intento de allanamiento. También estamos investigando sus denuncias de robo de identidad y fraude. ¿Puedo hablar con ella?, pregunté. Si lo desea, puede venir a la estación o podemos arreglar una videollamada. Opté por la videollamada. Quería ver la cara de Luciana desde la seguridad de la casa de mis padres, con ellos como testigos. Cuando la pantalla se encendió, la imagen de mi hermana me sorprendió. Siempre impecable, ahora lucía desaliñada,
con el maquillaje corrido y el pelo enmarañado. La prisión no le sentaba bien a alguien tan acostumbrada a los lujos. Valentina escupió mi nombre como si fuera veneno. ¿Estás feliz ahora? ¿Era esto lo que querías? No, Luciana, respondí calmadamente. Lo que quería era que el dinero que envié se usara para salvar la vida de mamá. Lo que quería era no tener deudas fraudulentas a mi nombre. Lo que quería era una hermana en quien pudiera confiar. Mi padre se acercó a la pantalla, colocándose junto a mí. La expresión de Luciana cambió momentáneamente al verlo. Papá. Su voz se suavizó, intentando activar la dinámica familiar que siempre había funcionado a su favor. Tienes que ayudarme. Valentina está exagerando todo esto. Puedes sacarme de aquí. Mi padre, cuyo rostro mostraba años de dolor acumulado, negó lentamente con la cabeza. No, Luciana. Esta vez no. Lo que has hecho es imperdonable. ¡Imperdonable! Su voz subió de tono. ¿Y qué hay de lo que ustedes me hicieron? Me echaron de casa. En Día de Acción de Gracias. Por dinero. Te echamos por robar el tratamiento de tu madre, corrigió mi padre. Por poner en peligro su vida por tus caprichos. Ella siempre ha estado enferma, gritó Luciana. Siempre necesitando atención. Igual que Valentina con sus quejas constantes de ser ignorada. Estoy harta de ambas. El detective Ramírez, visible en el fondo, levantó las cejas ante este arrebato. Claramente, Luciana no estaba haciendo ningún favor a su caso. Luciana, intervine, tengo una propuesta para ti. Se calló abruptamente, la suspicacia visible en su rostro. ¿Qué propuesta? Puedo retirar los cargos por allanamiento, dije lentamente, con algunas condiciones. ¿Cuáles? Preguntó, la desesperación asomando en su voz. Primero, deberás confesar por escrito el robo de los $30,000 del tratamiento de mamá y comprometerte a devolverlos íntegramente. Su rostro se contrajo con indignación. ¡Imposible! Ya no tengo ese dinero. Segundo, continué como si no hubiera hablado. Deberás confesar el robo de identidad y asumir legalmente todas las deudas que creaste en mi nombre. Eso es ridículo, escupió. Nunca haré eso. Y tercero, deberás mantenerte alejada de mí, de mis padres y de cualquier cosa relacionada con nuestra familia, hasta que hayas cumplido con las 2 primeras condiciones. La rabia transformó su rostro. ¿Me estás desterrando de mi propia familia? No, Luciana, respondió mi padre inesperadamente. Tú misma te desterraste cuando decidiste que tu codicia era más importante que la vida de tu madre. Luciana nos miró a ambos, la incredulidad dando paso a la furia. Esto es una trampa, una venganza. No pueden hacerme esto. Ya lo estamos haciendo. Respondí calmadamente. Tienes 24 horas para decidir. O aceptas estas condiciones, o seguiré adelante con todos los cargos. Allanamiento, fraude, robo de identidad y, lo más grave, poner en peligro la vida de mamá al desviar fondos destinados a su tratamiento médico. El detective Ramírez se aclaró la garganta. Señorita Gutiérrez, debo informarle que, con la evidencia que tenemos, su hermana podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. El rostro de Luciana palideció visiblemente. 24 horas, repetí. El detective Ramírez tiene mi número. Haz lo correcto por una vez en tu vida. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Mi padre me miró con una mezcla de asombro y respeto. ¿Realmente retirarías los cargos? Solo los de allanamiento, aclaré. Los de fraude y robo de identidad seguirán su curso legal, pero su confesión podría reducir significativamente la sentencia. Es más de lo que merece, pero mamá no necesita el estrés adicional de un juicio prolongado. Mi padre asintió lentamente. Has cambiado, Valentina. Eres más fuerte de lo que recordaba. Siempre fui fuerte, papá, solo que nadie en esta familia se tomó el tiempo de notarlo. Las siguientes 24 horas transcurrieron lentamente. Mi madre, a quien habíamos mantenido parcialmente aislada de la situación para no afectar su tratamiento, finalmente pidió saber toda la verdad. No puedo sanar mi cuerpo si mi mente está llena de preguntas, insistió. Así que le contamos todo. El arresto de Luciana, mis condiciones, la magnitud completa del fraude y el robo de identidad. En lugar de derrumbarse como temíamos, mi madre mostró una fortaleza sorprendente. Siempre supe que algo no estaba bien con Luciana, admitió. Desde pequeña, tomaba lo que quería sin pensar en los demás. Pero me negué a verlo. Era más fácil celebrar sus logros que enfrentar sus defectos. Ambos lo hicimos, añadió mi padre, tomando su mano, y en el proceso fallamos a Valentina. Mi madre extendió su otra mano hacia mí. Cuando la tomé,
Sentí una conexión que había estado ausente durante décadas. Lo siento tanto, mi niña, dijo, lágrimas rodando por sus mejillas demacradas. ¿Podrás perdonarnos algún día? Estoy trabajando en ello, respondí honestamente. Un día a la vez. Exactamente 24 horas después de nuestra videollamada, mi teléfono sonó. Era el detective Ramírez. Su hermana ha aceptado sus condiciones, informó. Está firmando la confesión ahora mismo. También ha accedido a un plan de pago para las deudas fraudulentas y el dinero del tratamiento. Sentí una mezcla compleja de emociones. Alivio, vindicación y una pizca de tristeza por lo que nuestra familia había llegado a ser. ¿Puedo hablar con ella? Pedí. Un momento. La voz de Luciana sonó diferente cuando habló, derrotada pero con un trasfondo de resentimiento que sabía que nunca desaparecería por completo. He firmado tus malditos papeles, dijo. Espero que estés satisfecha. Esto no es sobre satisfacción, Luciana, respondí. Es sobre justicia y responsabilidad. Oh, por favor. Es sobre venganza. Siempre me odiaste porque era la favorita. Te equivocas, dije tranquilamente. Nunca te odié, te amaba. Eras mi hermana. Incluso cuando me hacías a un lado, incluso cuando te llevabas todo el reconocimiento, seguía queriendo tu aprobación. Eso es lo más triste de todo esto. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Por un momento, pensé que Luciana había colgado, pero luego escuché su respiración. Nunca necesitaste mi aprobación, dijo finalmente, su voz sorprendentemente baja. Siempre fuiste la inteligente, la responsable, la perfecta Valentina que podía arreglársela sola mientras yo necesitaba que todos me adoraran para sentirme válida. Esta confesión, tan inesperada, me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Sabes por qué tomé el dinero? Continuó antes de que pudiera responder. Porque era tuyo, porque cada peso que enviabas era un recordatorio de que eras mejor que yo, más exitosa, más generosa, más todo. Eso no justifica lo que hiciste, respondí, recuperando mi compostura. No, no lo justifica, concordó, sorprendiéndome nuevamente. Nada lo hace, pero quería que supieras que nunca fue sobre el dinero en sí. Era sobre destruir algo tuyo porque no podía soportar vivir a tu sombra. ¿Mi sombra? Luciana, toda mi vida he vivido a la tuya. Una risa amarga sonó al otro lado. Qué irónico, ¿no? Cada una pensando que vivía a la sombra de la otra. Con eso, la llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono, intentando procesar este último giro en nuestra complicada relación familiar. ¿Realmente Luciana se había sentido inferior a mí? La idea parecía absurda, considerando cómo había sido tratada toda mi vida. Pero quizás, en su mente distorsionada, mi independencia y autosuficiencia eran cualidades que envidiaba mientras se ahogaba en la atención y el favoritismo. Esa noche, mientras cenaba con mis padres, les conté sobre la conversación. Siempre hubo una competencia entre ustedes, reflexionó mi padre. Pero nunca pensé que Luciana se sintiera amenazada por ti. Siempre pareció tan segura, tan dominante. A veces las personas más inseguras son las que más confianza proyectan, comenté, recordando a pacientes que había atendido en el hospital. Es una máscara para esconder su vulnerabilidad. No excusa lo que hizo, afirmó mi madre firmemente. Nada excusa poner en peligro la vida de otra persona por envidia o inseguridad. Por supuesto que no, concordé, y pagará por ello, pero me ayuda a entender por qué ocurrió todo esto. En los días siguientes, una calma extraña descendió sobre nuestra casa. Mi madre continuó con su tratamiento, mostrando pequeñas pero significativas mejorías. Mi padre se dedicó a reorganizar sus finanzas, asegurándose de que todo estuviera transparente y en orden. Yo dividía mi tiempo entre el hospital con mamá y videollamadas con mi supervisor en Houston, quien generosamente había extendido mi licencia personal. Una semana después de la confesión de Luciana, recibí un paquete en la casa de mis padres. Contenía todas mis tarjetas de identificación que ella había utilizado para el fraude, junto con una carta manuscrita. Valentina, he comenzado a pagar mis deudas, tanto las financieras como las morales. Entiendo que probablemente nunca me perdonarás, y no te culpo. Lo que hice fue imperdonable. Quiero que sepas que me he inscrito en terapia. No para evitar la responsabilidad, sino porque finalmente reconozco que necesito ayuda.
Hay algo fundamentalmente roto en mí que me permitió lastimar a las personas que deberían importarme más. No espero nada de ti ni de nuestros padres. He aceptado que mis acciones tienen consecuencias y las enfrentaré con dignidad, Luciana. Mostré la carta a mis padres, quienes la leyeron en silencio. ¿Crees que es sincera?, preguntó mi madre finalmente. No lo sé, respondí honestamente. Luciana siempre ha sido experta en decir lo que la gente quiere escuchar cuando está en problemas. El tiempo lo dirá, añadió mi padre. Las palabras son fáciles. Los actos requieren verdadero arrepentimiento. Esa tarde, mientras acompañaba a mi madre a su tratamiento, recibí una llamada del banco. La primera transferencia de restitución de Luciana había llegado. $5,000 hacia la cuenta destinada al tratamiento de mamá. Era un comienzo, aunque una fracción pequeña de lo que debía. El doctor Méndez nos dio noticias cautelosamente optimistas esa misma tarde. El tumor está respondiendo al tratamiento, explicó, mostrando las últimas imágenes. No es una remisión, pero es una estabilización. Con el tratamiento completo, tenemos motivos para ser optimistas. Mi madre apretó mi mano, lágrimas de alivio brillando en sus ojos. Gracias por salvarme la vida, susurró. Todavía tenemos un largo camino por recorrer, advertí, no queriendo crear falsas esperanzas. Pero ahora tenemos un camino, respondió ella. Antes, solo teníamos un callejón sin salida. Esa noche, mientras mis padres dormían, me senté en el patio trasero mirando las estrellas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Teresa. La policía vino hoy a recoger las últimas pruebas. Dijeron que tu caso es uno de los más claros de robo de identidad que han visto. Tu hermana enfrentará cargos serios. Una mezcla de emociones me invadió. Había querido justicia, venganza incluso, pero ahora que estaba sucediendo, sentía una complejidad de sentimientos que no había anticipado. No lamentaba haber expuesto a Luciana. Sus acciones habían puesto en peligro la vida de nuestra madre y casi arruinaron mi futuro financiero. Pero tampoco sentía la satisfacción que esperaba, solo una triste aceptación de que algunas relaciones familiares están demasiado dañadas para repararse. Mi padre se unió a mí silenciosamente, ofreciéndome una taza de té. ¿No puedes dormir?, preguntó suavemente. Demasiados pensamientos, admití. Se sentó a mi lado, ambos contemplando el cielo estrellado. ¿Sabes?, dijo después de un largo silencio. Cuando eras pequeña, solías salir aquí por las noches. Pensabas que no lo sabíamos, pero te observaba desde la ventana. Te sentabas exactamente aquí y mirabas las estrellas durante horas. Sonreí ante el recuerdo. Me hacían sentir que había algo más grande que nuestros problemas cotidianos. Siempre fuiste así, contemplativa, profunda. Luciana era todo ruido y movimiento, pero tú tenías esta quietud interior, esta fuerza silenciosa. No me sentía fuerte, admití. Me sentía invisible. Mi padre suspiró pesadamente. Lo sé, ahora lo sé. Confundimos tu autosuficiencia con falta de necesidad. Fue nuestro mayor error como padres. Nos quedamos en silencio nuevamente, pero era un silencio diferente al que habíamos compartido antes. Más cómodo, más honesto. ¿Qué harás cuando todo esto termine?, preguntó finalmente. ¿Volverás a Houston? Sí, respondí. Mi vida está allá ahora, mi trabajo, mis amigos. ¿Y nosotros? La vulnerabilidad en su voz me sorprendió. Podemos construir algo nuevo, dije después de pensarlo. No será como antes, pero quizás pueda ser mejor, más auténtico. Mi padre asintió, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. Me gustaría eso. A medida que la noche avanzaba, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La traición de Luciana había destruido una versión de nuestra familia, pero de las cenizas, algo nuevo estaba emergiendo. No perfecto, no sin cicatrices, pero quizás más real que lo que habíamos tenido antes. La venganza que había buscado inicialmente se estaba transformando en algo más complejo. Una oportunidad de reconstrucción, de verdad y de justicia, que no se basaba solo en el castigo, sino en el reconocimiento honesto de décadas de dinámicas familiares disfuncionales. Y mientras contemplaba las estrellas, como lo había hecho de niña, sentí por primera vez en mucho tiempo que mi lugar en esta familia finalmente estaba siendo reconocido. La traición había sido dolorosa, pero había derribado las murallas de negación que nos habían mantenido separados durante tanto tiempo. 3 meses después, regresé a Houston. El tratamiento de mi madre estaba mostrando resultados prometedores,
y aunque no estaba completamente fuera de peligro, los médicos eran optimistas sobre su pronóstico. Mi padre había establecido un sistema transparente para manejar los fondos del tratamiento, enviándome actualizaciones semanales sobre cada gasto. Mi regreso a mi apartamento fue agridulce. Por un lado, me alegraba volver a mi espacio, a mi rutina, a mis pacientes. Por otro, dejaba atrás a unos padres con quienes finalmente había comenzado a construir una relación auténtica. Teresa me recibió con un abrazo cálido. «Tu casa está exactamente como la dejaste», me aseguró, «excepto más limpia». Sonreí, agradecida por tener amigos tan leales. ¿Alguna noticia de Luciana? Nada. La policía dice que está cumpliendo con el acuerdo judicial y manteniéndose alejada. Entré a mi apartamento, notando pequeños cambios que Teresa había hecho. Flores frescas en la mesa, mi comida favorita en el refrigerador, una nota de bienvenida en el espejo. Gestos pequeños pero significativos que me recordaron lo que realmente significa la familia. Personas que te cuidan no por obligación, sino por amor genuino. A la mañana siguiente, volví al hospital para mi primer turno después de la licencia prolongada. Mis colegas me recibieron calurosamente, y pronto me sumergí en la rutina familiar de cuidar a otros, encontrando consuelo en el trabajo que siempre había dado propósito a mi vida. Durante mi descanso para almorzar, recibí un correo electrónico de mi abogado. El caso contra Luciana avanzaba según lo previsto. Había cumplido con los pagos de restitución por 3 meses consecutivos, y el juez estaba considerando una sentencia reducida debido a su cooperación. Parte de mí se preguntaba si realmente había cambiado, si el arrepentimiento expresado en su carta era genuino, o simplemente otra manipulación para obtener un trato más favorable. Mis dudas fueron respondidas esa misma tarde cuando recibí un paquete en la recepción del hospital. Dentro había un sobre y una caja pequeña. El sobre contenía otra carta de Luciana. Valentina, hoy es el aniversario de la muerte de la abuela Elena. No sé si lo recordabas. Siempre tuviste una relación especial con ella, algo que envidiaba profundamente. Cuando murió, dejó algo para ti, algo que nunca te entregué. Otro acto egoísta en una larga lista de traiciones. La caja contiene el anillo de la abuela, el que siempre admirabas. Ella quiso que lo tuvieras tú, no yo. Pero lo escondí y te dije que lo había perdido. Es hora de que regrese a su legítima dueña. No espero que esto compense por todo lo que he hecho. Nada podría hacerlo. Solo quiero comenzar a corregir mis errores, uno a uno. Luciana. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro estaba el anillo de oro con una pequeña esmeralda que mi abuela Elena siempre llevaba. Recordaba haber admirado ese anillo de niña, cómo la luz atrapaba la piedra verde y la hacía brillar como si tuviera vida propia. Mi abuela solía tomarme la mano y decir, «Algún día será tuyo, mi Valentina, porque tienes mi mismo espíritu». Cuando murió hace 7 años, había preguntado por el anillo, y Luciana me había dicho que la abuela lo había perdido en sus últimos días. Otra mentira, otra pequeña traición que había aceptado sin cuestionar. Esa noche, usé el anillo por primera vez, sintiendo una conexión con mi abuela que había estado ausente durante años. Me pregunté si Luciana realmente estaba cambiando o si esto era solo otro acto calculado. Pero la recuperación del anillo, un objeto sin valor monetario significativo, pero con enorme valor sentimental, parecía un gesto que el viejo Luciana nunca habría considerado. A la semana siguiente, recibí una llamada inesperada de mi padre. «Luciana vino a la casa hoy», dijo sin preámbulos. «¿Qué? ¿Por qué la dejaste entrar?», pregunté, alarmada. «Vino con su terapeuta. Parte de su programa es hacer enmiendas directas a las personas que ha lastimado». «¿Y cómo fue?», pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Extraño», admitió mi padre. «Nunca había visto a tu hermana tan humilde, ni siquiera cuando era niña. Se arrodilló frente a tu madre y le pidió perdón por haberla puesto en peligro. Admitió cada mentira, cada manipulación. No intentó justificarse ni una sola vez». «¿Y mamá? ¿Cómo reaccionó?». «Con más compasión de la que yo habría mostrado», respondió. Le dijo a Luciana que la perdonaba, pero que el perdón no significaba olvidar o permitirle volver a nuestras vidas como si nada hubiera pasado. «Sabias palabras», comenté. Después, Luciana nos entregó una carpeta. Contiene todos sus activos, el auto, las joyas, incluso el dinero que había guardado en una cuenta secreta. Todo será vendido para completar la restitución del dinero que robó. Me quedé en silencio, procesando esta información. «Valentina, ¿sigues ahí?»,
Sí, respondí finalmente. Solo estoy sorprendida. También nosotros lo estamos, admitió mi padre. Su terapeuta dijo que Luciana está haciendo un progreso significativo, pero que el camino será largo y difícil. El tiempo dirá si es genuino, dije, aún cautelosa después de tantos años de manipulación. Sí, concordó mi padre. Pero quería que lo supieras, y también quería decirte que tu madre recibió los resultados de sus últimos exámenes. El tumor se ha reducido un 20%. Lágrimas de alivio brotaron de mis ojos. Esas son excelentes noticias. Todo gracias a ti, dijo mi padre, su voz quebrándose ligeramente. Si no hubieras descubierto lo que estaba pasando, si no hubieras tenido el valor de enfrentarnos a todos. No hablemos de eso ahora, lo interrumpí. Solo celebremos las buenas noticias. Después de colgar, me quedé sentada en mi sofá, mirando el anillo de la abuela en mi dedo. La familia que había conocido toda mi vida estaba cambiando fundamentalmente. La traición había desgarrado el tejido de nuestras relaciones, pero quizás, contra todo pronóstico, algo más saludable podría surgir de las cenizas. 2 semanas más tarde, recibí otro correo electrónico de mi abogado. Luciana había confesado un fraude adicional del que yo ni siquiera estaba consciente. Había falsificado mi firma en unos documentos para vender unas acciones que habíamos heredado de un tío lejano años atrás, acciones que yo ni siquiera sabía que poseía y que, según el abogado, ahora valían casi $20,000. Su hermana ha acordado compensarle por el valor completo de las acciones más intereses, explicó el abogado. También ha proporcionado todos los documentos originales que demuestran su titularidad legítima. Otra revelación, otra traición oculta saliendo a la luz. Pero esta vez venía acompañada de una confesión voluntaria y un intento de rectificación. Ese fin de semana, decidí visitar a mis padres en México. Necesitaba ver a mi madre, comprobar su progreso con mis propios ojos, y quizás también procesar los cambios dramáticos que estaban ocurriendo en nuestra dinámica familiar. Cuando llegué, mi madre estaba sentada en el jardín, luciendo más fuerte de lo que la había visto en meses. Su cabello estaba comenzando a crecer nuevamente, un efecto secundario de la reducción en la quimioterapia debido a la respuesta positiva del tumor. «¿Te ves bien, mamá?», dije, abrazándola con cuidado. «Me siento mejor», respondió con una sonrisa. «Los médicos dicen que si la mejora continúa, podríamos hablar de remisión parcial en unos meses». Nos sentamos juntas, disfrutando del sol suave de la tarde. Mi padre trajo limonada y se unió a nosotros, la conversación fluyendo con una facilidad que nunca antes habíamos experimentado como familia. «Recibimos otra carta de Luciana», mencionó mi madre después de un rato. «Está haciendo trabajo voluntario en un centro oncológico pediátrico como parte de su servicio comunitario». «Interesante elección», comenté, sin poder evitar un toque de escepticismo. «Fue iniciativa suya», aclaró mi padre. «No era parte de su sentencia. Quería creer en la posibilidad de un cambio real en mi hermana, pero años de manipulación me habían enseñado a ser cautelosa. ¿Sabes?», continuó mi madre. «Siempre pensé que serías tú quien se alejaría de la familia. Siempre fuiste tan independiente, tan capaz de cuidarte sola. Y sin embargo, has sido la que mantuvo a esta familia unida, incluso cuando te tratamos como una extraña». «No fue fácil», admití. «Hubo muchas veces en que quise cortar todos los lazos, empezar de nuevo sin el peso de sentirme siempre la segunda mejor». «¿Qué te detuvo?», preguntó mi padre. Reflexioné por un momento. «El amor, supongo. A pesar de todo, los amaba, incluso a Luciana. Y ella abusó de ese amor», dijo mi madre con tristeza. «Todos lo hicimos, de diferentes maneras. Pero estamos intentando cambiar», añadió mi padre. «Gracias a ti, tenemos esa oportunidad». Durante esa visita, hicimos algo que nunca antes habíamos hecho como familia. Revisamos viejos álbumes de fotos juntos, hablando abiertamente sobre cómo el favoritismo había conformado nuestras experiencias. Mi madre lloró al ver fotos de eventos importantes míos a los que no habían asistido porque coincidían con actividades de Luciana. Mi padre admitió cómo había racionalizado su trato desigual, convenciéndose de que yo no necesitaba su apoyo tanto como mi hermana. Era doloroso pero también sanador. Como quitar una venda de una herida antigua, exponerla al aire para que finalmente pueda cicatrizar correctamente. El último día de mi visita, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «El Centro Oncológico Pediátrico es transformador. Cada día me recuerda lo que realmente importa. Gracias por la oportunidad de intentar ser mejor. L». No respondí,
pero guardé el mensaje. La traición familiar que había experimentado era demasiado profunda para sanar con simples palabras o gestos, pero por primera vez vi la posibilidad de un futuro donde todos pudiéramos existir en una relación más saludable, basada en la verdad en lugar de las ilusiones, en el respeto mutuo en lugar del favoritismo. Cuando me despedí de mis padres en el aeropuerto, mi madre me abrazó más fuerte de lo que lo había hecho en años. «Ha sido nuestra salvación», susurró en mi oído. No solo la mía, por el tratamiento, sino la de toda la familia, por obligarnos a ver la verdad. Solo quería justicia, respondí, y quizás finalmente todos la estamos obteniendo. En el avión de regreso a Houston, reflexioné sobre el extraño camino que nos había traído hasta aquí. La traición había sido el catalizador para una transformación familiar que nunca habría creído posible. Mi madre estaba mejorando, mis padres finalmente me veían y valoraban, y Luciana. Bueno, Luciana estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones, pero también mostrando señales de un cambio que nunca habría anticipado. La venganza que había buscado inicialmente se había transformado en algo más profundo y significativo. Una oportunidad para que toda nuestra familia sanara de patrones tóxicos que habían existido durante décadas. No era el final que había imaginado cuando confronté a mi hermana aquel día de Acción de Gracias, pero quizás era el que todos necesitábamos. Un año después de aquel fatídico día de Acción de Gracias, mi vida había cambiado en formas que nunca podría haber anticipado. Mi madre estaba oficialmente en remisión, una noticia que recibimos con lágrimas de alegría y alivio. El tratamiento avanzado había funcionado, dándole una segunda oportunidad que casi le fue arrebatada por la traición de mi hermana. Mi relación con mis padres había evolucionado hacia algo que nunca tuve durante mi infancia o juventud, una conexión genuina basada en el respeto mutuo. Las llamadas semanales ya no eran ejercicios de formalidad donde escuchaba sobre los logros de Luciana. Ahora eran conversaciones reales donde compartíamos nuestras vidas, preocupaciones y alegrías. Mi padre había comenzado a viajar a Houston regularmente, algo que nunca había hecho antes. «Estoy recuperando el tiempo perdido», explicaba cada vez que aparecía sin previo aviso en mi puerta, listo para ayudarme con reparaciones en el apartamento o simplemente para compartir una comida. Mi madre, una vez recuperada lo suficiente para viajar, lo acompañó en varias ocasiones. Verlos esforzándose tanto por reconectar conmigo fue una de las experiencias más sanadoras de mi vida. En cuanto a Luciana, la situación era más compleja. Había cumplido con todas las restituciones financieras, vendiendo prácticamente todo lo que poseía para pagar las deudas. El juez, impresionado por su cooperación total y su trabajo comunitario, había reducido considerablemente su sentencia, 2 años de libertad condicional en lugar de prisión, con la condición de que continuara su terapia y servicio comunitario. Nuestra relación, sin embargo, seguía siendo distante. La traición había sido demasiado profunda, las mentiras demasiado elaboradas como para simplemente volver a confiar. Pero a través de cartas ocasionales y actualizaciones de mis padres, supe que estaba haciendo cambios genuinos en su vida. Ahora vive en un apartamento pequeño cerca del centro oncológico, me contó mi madre durante una de sus visitas. Trabaja medio tiempo como asistente administrativa y dedica el resto de su tiempo al voluntariado. Dice que nunca había sentido tanta paz. Me alegro por ella, respondí sinceramente. Y era cierto. No deseaba la destrucción de mi hermana. Solo quería justicia y la seguridad de que no volvería a lastimar a nuestra familia. Teresa, mi fiel vecina y amiga, me observaba con curiosidad mientras hablaba con mi madre sobre Luciana. ¿Realmente le crees?, me preguntó después cuando estábamos solas. Después de todo lo que hizo, ¿crees que ha cambiado? Reflexioné sobre la pregunta. Creo que está intentándolo, respondí finalmente. Y eso ya es más de lo que hubiera esperado hace un año. Pero la confianza, una vez rota, es casi imposible de reconstruir completamente. Un mes después de la visita de mis padres, recibí una llamada del doctor Méndez. «Señorita Gutiérrez». Su tono era profesional pero cálido. «Estoy llamando porque hay alguien que ha estado haciendo donaciones mensuales a nuestro programa de tratamiento para pacientes sin recursos, específicamente para tratamientos avanzados contra el cáncer. Esta persona pidió que los fondos se utilizaran en honor a su madre». «Eso es maravilloso, doctor. Pero ¿por qué me llama a mí?» «Porque la donante es su hermana, Luciana Gutiérrez. Pidió que no le informáramos, pero creo que merece saberlo. Ha donado casi todo su salario durante los últimos 6 meses. La noticia me dejó sin palabras. Luciana,
quien una vez había robado fondos destinados a salvar la vida de nuestra madre, ahora donaba su propio dinero para ayudar a otros pacientes de cáncer. ¿Estás seguro?, pregunté, aún incrédula. Completamente. Tenemos todos los registros. También ha estado organizando eventos de recaudación de fondos con el personal del hospital. Es bastante dedicada. Después de la llamada, me senté en silencio por largo tiempo, procesando esta nueva información. ¿Era posible que la traición familiar que había experimentado hubiera provocado un cambio genuino y profundo en mi hermana? ¿O era otra manipulación, un intento de limpiar su imagen? Decidí averiguarlo por mí misma. Sin anunciar mi visita, tomé un vuelo a México el siguiente fin de semana y me dirigí directamente al centro oncológico, donde Luciana hacía voluntariado. La encontré en la sala de juegos pediátrica, sentada en el suelo rodeada de niños, leyendo un cuento con expresiones exageradas que hacían reír a los pequeños pacientes. Su cabello, antes siempre perfectamente arreglado, estaba recogido en una simple cola de caballo. Vestía ropa sencilla y práctica, sin el menor rastro de los artículos de lujo que antes consideraba esenciales. Me quedé observándola desde la puerta, sin que me notara. No había pretensión en su interacción con los niños, ningún indicio de que estuviera interpretando un papel. Parecía genuinamente presente, conectada con estos pequeños que luchaban contra la misma enfermedad que casi le cuesta la vida a nuestra madre, debido a su egoísmo. Cuando terminó la lectura, y los niños fueron llevados de regreso a sus habitaciones para descansar, Luciana comenzó a ordenar los juguetes dispersos por la sala. Fue entonces cuando me vio. Se congeló momentáneamente, la sorpresa evidente en su rostro. Luego, lentamente, continuó recogiendo los juguetes, como si no estuviera segura de cómo proceder. Me acerqué y comencé a ayudarla en silencio. Durante varios minutos, trabajamos juntas sin decir una palabra, recogiendo bloques de construcción, muñecos y libros. El doctor Méndez me llamó, dije finalmente. Me contó sobre tus donaciones. Luciana suspiró. Le pedí que no lo hiciera. ¿Por qué donar en secreto? Se encogió de hombros, evitando mi mirada. No lo hago por reconocimiento. Entonces, ¿por qué lo haces? Finalmente me miró, sus ojos reflejando una vulnerabilidad que nunca había visto en ella. Porque cada día veo en estos niños lo que casi le hago a mamá. Veo el sufrimiento que mi egoísmo pudo haber causado. Y necesito hacer algo para equilibrar esa balanza, aunque nunca pueda compensarlo completamente. Su respuesta carecía de la manipulación emocional que habría esperado del viejo Luciana. No había dramatismo, solo una honestidad cruda que me tomó por sorpresa. ¿Realmente has cambiado?, pregunté directamente. Estoy intentándolo, respondió. Cada día. No siempre lo logro. A veces la vieja Luciana reaparece, queriendo tomar atajos, buscando validación externa. Pero mi terapeuta me ayuda a reconocer esos patrones y trabajar para cambiarlos. Continuamos ordenando en silencio por unos minutos más. ¿Por qué viniste?, preguntó finalmente. Honestamente, no lo sé, admití. Quizás necesitaba ver por mí misma si tu cambio era real. ¿Y? ¿Cuál es tu veredicto? La observé detenidamente. La hermana que había conocido toda mi vida, la niña dorada que nunca tenía suficiente atención, que manipulaba a todos para obtener lo que quería, que no dudó en robar dinero que podría haber salvado la vida de nuestra madre. Esa persona parecía haberse desvanecido. En su lugar había una mujer más tranquila, más reflexiva, visiblemente humilde. El tiempo lo dirá, respondí finalmente. La confianza no se reconstruye en un día, ni siquiera en un año, asintió lentamente. Lo entiendo, y no espero que vuelvas a confiar en mí. Solo espero que algún día puedas creer que lamento profundamente lo que hice. Ya lo creo, admití. Y eso, por sí solo, es más de lo que pensé posible hace un año. Nos separamos poco después, sin grandes reconciliaciones dramáticas ni promesas de un futuro cercano juntas. Pero había una paz en nuestro adiós que sugería que, quizás, algún día podríamos encontrar una nueva forma de ser hermanas, no como antes, con resentimientos ocultos y competencia, sino algo más auténtico basado en quienes habíamos llegado a ser después de la tormenta. 6 meses más tarde, organizamos una pequeña celebración para marcar el primer año de remisión de mi madre. La reunión tuvo lugar en el patio trasero de mis padres, el mismo donde solía sentarme a mirar las estrellas cuando era niña. Mi padre había pasado semanas preparando el jardín, plantando las flores favoritas de mamá y construyendo una pérgola para proporcionarle sombra. Teresa me acompañó desde Houston, insistiendo en que necesitaba conocer a la familia que había ocupado tantas de nuestras conversaciones
durante el último año y medio. Mis padres la recibieron como si fuera otra hija, agradecidos por el apoyo que me había brindado durante los momentos más oscuros. La gran sorpresa de la tarde fue la llegada de varios de los niños del centro oncológico y sus padres. Habían organizado una pequeña presentación musical para mi madre, una celebración de la vida y la recuperación que nos dejó a todos con lágrimas en los ojos. Luciana estaba allí también, manteniendo una distancia respetuosa. Había coordinado la visita de los niños, pero se mantenía en segundo plano, sin intentar acaparar la atención como lo habría hecho en el pasado. Observé cómo interactuaba con los pequeños pacientes, la naturalidad con la que respondía a sus necesidades, el cariño genuino en sus gestos. Durante la comida, mi madre propuso un brindis. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy, comenzó, su voz más fuerte de lo que había estado en años. Hace un año, no estaba segura de si llegaría a haber otro verano. Hoy, estoy en remisión, rodeada de las personas que amo. Hizo una pausa, mirándome directamente. Pero, sobre todo, quiero agradecer a mi hija Valentina, quien no solo salvó mi vida al asegurarse de que recibiera el tratamiento adecuado, sino que también salvó a nuestra familia al tener el coraje de enfrentarnos con la verdad. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de mi padre. «¡A Valentina!», dijo, levantando su copa. «Nuestra heroína, a Valentina», repitieron todos los presentes. Me sentía abrumada por la emoción. Después de una vida sintiéndome invisible en mi propia familia, ser reconocida así, públicamente, era un cambio profundo. Más tarde, mientras ayudaba a recoger los platos, Luciana se acercó a mí. Trabajamos en silencio durante unos minutos, un eco de nuestro encuentro en el centro oncológico. «Recibí la carta del tribunal ayer», dijo finalmente. «Mi periodo de libertad condicional terminará el mes próximo. He cumplido con todas las condiciones». «Eso es bueno», respondí, insegura de qué más decir. «Me han ofrecido un trabajo permanente en el centro», continuó, «coordinadora de servicios de apoyo para familias de pacientes pediátricos. Felicidades», dije sinceramente. «Parece perfecto para ti. Nunca habría descubierto esta vocación si no me hubieras enfrentado aquel día de Acción de Gracias», admitió. «En cierto modo extraño, te debo mi nuevo propósito en la vida. Ambas hemos recorrido un largo camino desde entonces», reflexioné. «Lo hemos hecho», concordó. «Y quería darte algo, una muestra pequeña de mi gratitud». Me entregó un sobre. Dentro había una carta del banco confirmando que había depositado $30,000 en un fondo a mi nombre. «Es el último pago», explicó. «He devuelto todo el dinero que robé del tratamiento de mamá y he pagado todas las deudas que creé en tu nombre. Este es el último paso». «No necesitabas hacer esto», dije, sorprendida por el gesto. «Ya habías cumplido con los pagos ordenados por el tribunal». «No lo hago por obligación legal», respondió. «Lo hago porque es lo correcto. Porque quiero comenzar esta nueva etapa de mi vida, sabiendo que he rectificado mis errores en la medida de lo posible». No supe qué decir. El camino hacia la reconciliación con Luciana había sido largo y complicado. La traición que había sufrido a sus manos había dejado cicatrices profundas, y aunque veía evidencia clara de su cambio, aún existía una cautelosa distancia entre nosotras. «Gracias», dije finalmente. «Significa mucho». Luciana asintió, sin presionar por más de lo que podía dar en ese momento. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran marchado, mi madre, mi padre y yo nos sentamos en el patio bajo las estrellas, la misma vista que había contemplado en mi infancia buscando consuelo. «¿Sabes qué he estado pensando?», dijo mi madre. «En cómo a veces las peores traiciones pueden conducir a las transformaciones más profundas». «¿A qué te refieres?», preguntó mi padre. «Si Luciana no hubiera robado ese dinero, si Valentina no lo hubiera descubierto y confrontado, seguiríamos atrapados en los mismos patrones tóxicos de siempre. Yo probablemente estaría muerta, y ustedes dos seguirían distanciados». «Es una forma extraña de verlo», comenté. «Pero supongo que tienes razón». «No justifico lo que hizo», aclaró mi madre. «Fue imperdonable, pero de algo terrible surgió algo transformador. No solo mi recuperación física, sino la sanación de nuestra familia». Mi padre tomó mi mano. «¿Recuerdas lo que te dije hace más de un año, aquí mismo, bajo estas mismas estrellas? Que siempre fuiste la fuerte, la que tenía una quietud interior especial». Asentí. Tenía razón, aunque por las razones equivocadas. Confundí tu autosuficiencia con falta de necesidad. Ahora entiendo que esa fortaleza venía de sobrevivir en una familia que no te veía realmente. «Me ven ahora», dije simplemente. «Eso es lo que importa». Y era cierto.
La traición de Luciana había iniciado un dominó de revelaciones y transformaciones. Mi madre estaba sana. Mi padre finalmente me valoraba por quien era, no como una sombra de mi hermana. Luciana estaba reconstruyendo su vida desde cimientos más auténticos. Y yo, por primera vez, tenía una relación con mis padres basada en el respeto mutuo y el reconocimiento genuino. El dolor de la traición nunca desaparecería completamente. Las cicatrices permanecerían, pero habían conducido a una versión más sincera y saludable de nuestra familia. Una donde el favoritismo tóxico había sido reemplazado por una apreciación genuina de las cualidades únicas de cada uno. Una donde los secretos familiares habían sido expuestos y reemplazados por una transparencia sanadora. 2 meses después, recibí una oferta para convertirme en supervisora de enfermería en la unidad pediátrica de mi hospital. Era un ascenso que había deseado durante años, pero que nunca había perseguido activamente, demasiado ocupada enviando dinero a mi familia para considerar mi propio avance profesional. Cuando les di la noticia a mis padres, su reacción fue exactamente lo que siempre había deseado, pero nunca había recibido. Orgullo incondicional. «Es maravilloso, Valentina», exclamó mi madre. «Siempre supe que harías grandes cosas». «Deberíamos viajar para celebrarlo», sugirió mi padre. «Podríamos visitarte el próximo mes». Su entusiasmo genuino por mi logro, algo tan simple pero que me había sido negado durante años, me confirmó cuánto habían cambiado realmente las cosas. Incluso Luciana, a su manera, reconoció mi éxito. Recibí un pequeño paquete con un broche de plata con forma de mariposa y una nota. «Para celebrar tu transformación profesional, siempre supe que volarías alto». Un gesto pequeño pero significativo, desprovisto de la envidia o resentimiento que habría teñido cualquier interacción en nuestro pasado compartido. Mientras me preparaba para mi primer día en el nuevo puesto, reflexioné sobre el extraño e inesperado camino que me había traído hasta aquí. La traición que había desgarrado los cimientos de mi familia también había creado el espacio para reconstruir algo mejor, más auténtico. No había sido mi intención inicial cuando confronté a Luciana aquel día de Acción de Gracias. Había buscado justicia, venganza incluso, ante el robo flagrante del dinero destinado a salvar la vida de nuestra madre. Pero lo que había conseguido era mucho más profundo, una transformación familiar completa. El secreto familiar había sido expuesto, la verdad había salido a la luz, y en ese proceso doloroso, todos habíamos encontrado versiones más auténticas de nosotros mismos. Mi madre había recuperado su salud. Mi padre había reconocido sus errores y trabajado para enmendarlos. Luciana había enfrentado las consecuencias de sus acciones y encontrado un propósito genuino a través de su servicio a otros. Y yo había pasado de ser la hija invisible a ser valorada y reconocida por mi fortaleza y contribuciones. La traición nunca es fácil de superar. Las heridas que deja pueden durar toda una vida, pero en nuestro caso, también había sido el catalizador para una transformación que ninguno de nosotros habría creído posible. No éramos una familia perfecta, las cicatrices del pasado permanecerían, pero éramos una familia más honesta, más equitativa y, en muchos sentidos, más sana que nunca antes. Y mientras me colocaba el broche de mariposa en mi nuevo uniforme de supervisora, sentí una extraña gratitud por el difícil camino que nos había traído hasta aquí. La transformación nunca es indolora, pero a veces, como la mariposa emergiendo de su crisálida, lo que surge después de la lucha es más hermoso y fuerte de lo que jamás podrías haber imaginado. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.